tres ponencias, una sobre Edgar Morán, otra sobre Manuel Sacristán y una sobre Ernesto Cardenal, que son parte de los autores que queríamos conmemorar por su aporte al pensamiento y a la literatura también en este caso. Vamos a empezar con la ponencia sobre Edgar Morán, que se llama Apostar por lo improbable, que va a estar a cargo de Jean-Paul Guevara. Jean-Paul es politólogo, demógrafo y diplomático también. Así que tienes la palabra, adelante por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Primero que nada, me parece importante, aunque es redundante, pero agradecer la invitación que me han hecho. Me parece un espacio súper interesante, muy virtuoso, que tiene tanta potencialidad, que me ha tocado esta vez acompañar los 3 días. La anterior vez, la primera versión, estuve un ratito y me parece todo un trabajo muy valioso que están haciendo, el mantener el espacio y darle más vida. El objetivo de mi presentación va a ser compartir con ustedes un poco el pensamiento de un autor fundamental para mí y motivarlos y motivarlas para que puedan abundar más bien en conocer su pensamiento con mayor profundidad. Lo presento como un autor fundamental porque me parece que esa nueva constelación paradigmática, como él califica a su sistema de ideas, permitiría avanzar y sistematizar el pensamiento propio que se está desarrollando en Bolivia, a partir de la recuperación y revalorización del pensamiento y cosmovisión de nuestras culturas originarias. Entonces, mi presentación va a tener los 4 puntos, ya les he agradecido. Entonces, voy al antecedentes y contexto personal sobre el autor. Necesario un contexto, yo digo, para comprender un pensamiento y una persona que reivindica que su vida intelectual es inseparable de su vida misma. Ahí coincide con Nietzsche cuando nos dice que he puesto siempre en mis escritos toda mi vida y toda mi persona. Ignoro lo que son los problemas puramente intelectuales. En palabras de Morán, él dice, no escribo desde una torre que me sustrae a la vida, sino en el interior de un torbellino que me implica en mi vida y en la vida. Comenzar entonces por señalar que Edgar Morán nació el 16 de julio de 1921, por lo que ahora ya tiene 104 años. Está vivo y sigue produciendo, sigue activo. Hace poco, en agosto, hizo una interesante entrevista con el periódico El Mundo sobre la inteligencia artificial y sigue teniendo posiciones muy pertinentes. Originalmente él nació con el nombre de Edgar Nahum. Voy a decir por qué me interesa este tema. Apellido judío que tuvo que cambiar durante la ocupación de la Francia por la ocupación de la Alemania nazi. Viene de una familia de judíos marranos. Él se califica de postmarrano. Dato que resulta importante en el sentido que desde temprana edad lo enfrenta a una contradicción, a una identidad confusa, dice él, que era un judío no judío y un no judío judío. En sus palabras, pertenecía a aquello a lo que no pertenecía y no pertenecía a aquello a lo que pertenecía. Viví mi infancia, dice, con una verdad secreta y una identidad incierta. Asumir la contradicción lo lleva a asumir la complejidad y a elaborar un pensamiento que vaya a unir las partes de la totalidad, lo biológico y lo antropológico, luego lo biológico con lo físico. Un pensamiento que busca asumir la irreductibilidad de los contrarios y reivindica el sentido de la complementariedad de los contrarios. Un pensamiento que conecte en el sentido de entender el pensamiento complejo en una plena significación de complexus, que es lo que se teje junto. No hay forma fácil de asociarlo con alguna disciplina académica. Sinceramente, no tengo conocimiento que haya tenido algún título formal en la academia. Tiene muchos doctorados honoris causa, pero
No sé si estudió alguna, en alguna disciplina específica, digamos, ¿no? Pero usualmente lo presentan como sociólogo y filósofo, también lo presentan como antropólogo o literato, ¿no? Detrás de eso también hay una pequeña, entre comillas, maldad de querer desvalorizar su pensamiento. Pero él siempre señala que circuló de lo empírico a lo teórico, de lo antropológico a lo contemporáneo, de los hechos, los acontecimientos, hacia los problemas denominados filosóficos, caminando entre la cultura humanista y la cultura científica. Considero que en el fondo la pretensión de Morán es la de curar la herida producida no solo por la compartimentación de disciplinas al interior de las ciencias humanas, sociología de antropología o política de filosofía, sino también la ruptura con las ciencias así denominadas exactas. Su desafío es plantarse frente a la totalidad y buscar entenderla. Trata entonces de resolver las piezas de un rompecabezas fragmentado al que nos llevó la especificidad y, desde mi punto de vista, la modernidad. ¿Cuáles serían los núcleos temáticos de su pensamiento? Es muy vasto, y para intentar un poco recuperar las distintas aristas de la propuesta teórica de Morán, he optado por reconstruir un poco el proceso de reorganizaciones genéticas, el proceso en el que va construyendo y desenvolviendo su pensamiento, recuperando también una lógica de la intertextualidad que está tan presente en sus análisis. ¿Cuál sería entonces su primera concepción del mundo, ¿no? Su origen? Y él dice que tiene tres fuentes fundamentales. Primeramente, y se trata más que nada de pulsiones, porque todavía dice que estaba muy joven para tener un pensamiento propio, dice, primeramente teniendo una pulsión de integrar verdades aisladas, buscando unir distintos campos del saber y del conocimiento. Una temprana aspiración a la totalidad, pero aclarando que esa totalidad no se trataba de un saber total y absoluto, empresa que reconoce imposible, dado que la totalidad se hace y deshace dialécticamente del devenir, sino más bien una pulsión de conectar verdades dispersas y verdades antagónicas. Una aspiración, dice él, enciclopedante, no en el sentido acumulativo o de diccionario en el que se degradó el concepto de enciclopedia, sino en su sentido original, que viene del griego, de aprendizaje que pone el saber en un ciclo. Una segunda fuente la encontramos en la búsqueda de la integración de las contradicciones. Según señala, descubre en Hegel el pensamiento que acepta y asume la contradicción, que se desarrolla en el permanente antagonismo de las ideas, superando antagonismos y recuperando nuevos antagonismos en esta estudia de la dialéctica. Una tercera fuente la encuentra en la integración de la duda como un movimiento propio de la dialéctica, de tal manera que podía asumir sus dudas y convicciones asumiendo la contradicción como fuerzas positivas. Es en el marco de la dialéctica que comienza a vislumbrar su dialógica espontánea. Así es como originalmente, primariamente la llama dialógica espontánea, que va a ser después un concepto que va a trabajar mucho más y que se vuelve fundamental en toda su obra y en su explicación de su sistema de ideas. De esa su génesis, de esas tres pilares que les comentaba de pensamiento, recupera también la idea hegeliana de la artimaña de la razón, como quien cree que actúa en función de sus intereses egoístas, actúa de hecho para una obra histórica de la que es inconsciente. Es parte de lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? No todo es no toda acción va a derivar en el objetivo que se tenía originalmente. Complementada con la idea de que los procesos atroces pueden desembocar en resultados felices. Él dice, la idea de que las consecuencias de la acción escapan a las intenciones y de sus iniciadores ha estado presente desde entonces, omnipresente en mi espíritu, y la he teorizado con el nombre de ecología de la acción. De esa forma, encuentra mayor sustento a su crítica a toda lógica lineal de causa-efecto y de voluntad-destino. También reconoce la influencia que recibió de Marx en su visión antropológica del hombre, el hombre genérico. Específicamente dice que el centro de gravedad
de su marxismo no se encuentra en lo económico, ni tampoco proviene de sus lecturas de Marx, del Capital. Cita especialmente más bien el texto de Manuscrito Económico Filosófico de Marx, donde declaraba que la ciencia del hombre y la ciencia de la naturaleza debían abarcarse la una a la otra sin que ninguna devorara a la otra, resultando en su concepción de unidualidad humana, natural y cultural. Él dice: la integración de mi dialógica espontánea en la dialéctica hegeliana y la integración de la antropología de Marx en mi concepción de la humanidad constituyeron el núcleo paradigmático que producía y controlaba todos mis pensamientos. Un segundo momento que él también reconoce, que es lo que llama la reorganización genética, tiene un primer elemento en asumir el carácter fragmentario e inconcluso de la totalidad. Es decir, ya comienza a dejar esa ilusión, esa pulsión de buscar una explicación de la totalidad o una teoría de la totalidad. A partir de la conciencia del carácter fragmentario e inconcluso de cualquier conocimiento humano, avanza hacia un conocimiento multidimensional. Ya no se podía hablar de la totalidad, pero sí podía hablar de la multidimensionalidad, también como un antídoto del pensamiento unidimensional que él reconoce que prevalecía en la academia. La crítica sobre la dialéctica que superaba las contradicciones por medio de la síntesis le lleva a reconocer el carácter irreductible de las contradicciones fundamentales, sea en el conocimiento del mundo físico, biológico o humano. Y este es el segundo pilar de su reorganización genética. Superando, por así decirlo, la dialéctica con la dialógica, que es la complementariedad entre instancias antagónicas. De manera paralela, se aventura hacia la complejización de la antropología, reconociendo el lugar del mito y lo imaginario en la sociedad. Plantea que el ser humano no se define solo por la razón y la técnica, sino también por lo imaginario y la afectividad. El ser humano habita la tierra no solo prosaicamente, sino también poéticamente. En este tiempo-momento comienza a visibilizar un diagnóstico civilizacional, señalando que el mal de nuestra sociedad no está ya solo en el capitalismo o el imperialismo, sino que se trata de un problema de la civilización. En corto, en esta segunda reorganización avanza hacia su teoría del pensamiento complejo, aunque, como él mismo reconoce, todavía no tiene una plena conciencia de ello. En sus palabras, dice que se limita en ese momento a problemas preparadigmáticos y preepistemológicos. Así que llegamos a la tercera reorganización genética, que sería entonces ya la concreción de todo su propuesta, su sistema de pensamiento, y que se concretiza, digamos, por así decirlo, en la elaboración, la escritura del método, que es un libro con muchos tomos, ¿no? Pero entonces él dice, ese tercer momento de construcción de su pensamiento complejo pasa por su incursión en teorías e ideas de otras disciplinas, como la revolución biológica que ocurría en los años 70, la teoría de la información, la cibernética, la teoría de sistemas, la problemática del desorden en la física, la teoría de los autómatas autoproductores, la problemática de la autoorganización, entre otros temas. Estas incursiones, casi todos estos temas tienen un libro, además del método, ¿no? Pero no tenemos tiempo para ver todo eso. Estas incursiones o aventuras teóricas le permitieron concebir un pensamiento complejo capaz de aprender la solidaridad de los problemas, es decir, su interconexión, incluyendo la indisociabilidad del problema antropo-bio-cosmogénico. Señala que si el conocimiento clásico creía y buscaba encontrar la certidumbre en sus fundamentos, leyes de la naturaleza, separabilidad de sus objetos, lógica deductiva, identitaria, el conocimiento complejo enfrenta la incertidumbre, la inseparabilidad y la insuficiencia de la lógica deductiva identitaria.
Ya no hay fundamento único o último para el conocimiento. En un universo o pluriverso, podemos decir, donde conviven el caos, desórdenes y azares, nos vemos obligados a negociar con la incertidumbre. Y es ahí que plantea su tetrálogo dialógico: orden, desorden, interacciones, organización. En el método, dice, el método se trata de la necesaria reforma de los propios principios de nuestros conocimientos, reforma que concierne tanto a las ciencias naturales como a las ciencias humanas, la política, nuestra vida mental y nuestra vida cotidiana. En esta construcción de una nueva constelación paradigmática, también tiene un lugar importante la concepción de la auto-eco-organización. Entiende que toda organización viviente es a la vez auto-ecoproducción y auto-eco-organización de seres que son individuos sujetos. Su autonomía depende de lo que obtienen de su ecosistema, que es una organización espontánea. Se trata de una epistemología compleja, formada a partir del conocimiento del conocimiento. Un conocimiento que reconoce es siempre traducción y construcción, no reconoce un conocimiento espejo de un mundo objetivo. Por lo tanto, cualquier observación y cualquier concepción debe incluir el conocimiento del observador-concebidor. No hay conocimiento sin autoconocimiento. La compartimentación, la disociación de las disciplinas fragmentan a lo humano, lo vacían de vida, de presencia, de complejidad, e incluso ciertas ciencias lo vacían de la noción del humano mismo. Su propuesta huye de la división de lo humano, rompe con las concepciones reductoras como Homo sapiens, Homo faber, Homo economicus. Más se va por el lado de Homo demens, Homo sapiens demens, que priva, dice, estas concepciones reductoras al ser humano de tener una identidad biológica, una identidad subjetiva e identidad social. Considerar una humanidad enriquecida por todas las contradicciones, lo humano y lo no humano, la razón y el mito, lo arcaico y lo histórico, el determinismo y la libertad. Finalmente, resumiendo la idea de su pensamiento complejo, señala: el pensamiento complejo tiene la tarea no de sustituir lo cierto por lo incierto, lo separable por lo inseparable, la lógica deductiva e identitaria por la transgresión de sus principios, sino de efectuar una dialógica cognoscitiva entre lo cierto y lo incierto, lo separable y lo inseparable, lo lógico y lo metalógico. El pensamiento complejo no es la sustitución de la simplicidad por la complejidad, es el ejercicio de una dialógica incesante entre lo simple y lo complejo. Para ello, él nos propone 3 principios para la inteligibilidad de lo complejo. Un primer principio es el principio recursivo, que borra la linealidad causa-efecto. Todo momento, dice, es a la vez producto y productor, causante y causado, el efecto causante de lo que causa. Los efectos y productos de un proceso son necesarios para el proceso que los genera. El proceso es productor de aquello que lo produce. El segundo principio sería la dialógica nuevamente, pero ya esta vez más elaborada. Dice, donde 2 lógicas contrapuestas se hacen mutuamente necesarias, como el orden y el desorden, que al colegir engendran la organización que la enriquecedora complejidad. Este principio se basa en la asociación compleja, complementaria, concurrente, antagonista, de instancias necesarias juntas para la existencia, el funcionamiento y el desarrollo de un fenómeno organizado. El tercer principio es el principio hologramático, según el cual no solo la parte está en el todo, sino que el todo está de cierto modo en la parte. Aquí avanzo un poco más el tema en el clásico postulado de que el conjunto es más que la suma de sus partes. Dice, es cierto, puede ser que un tejido es más que las fibras que lo componen, pero a la vez el tejido no va a explicar la cualidad de cada una de las fibras. Por lo tanto, si bien la totalidad es más que la suma de las partes, también la totalidad es menos que las partes, simultáneamente, ¿no?
Entonces, contraponiendo al holismo que solo contempla la totalidad. Hasta ahí termino con esta presentación sobre, y muy rápidamente voy a terminar señalando la pertinencia que me parece a mí del autor para el pensamiento para Bolivia ahora. Considero que existen muchos puntos comunes entre el pensamiento de Morán y el pensamiento o sistema de conocimiento de nuestros pueblos originarios, principalmente del mundo andino, que es un poco lo que más conozco. De principio, la dialógica de Morán coincide con esa lógica dual de la complementariedad, la reciprocidad, la unidad de las dos partes de la vida y de organización, Ulisaya, Nisaya, ¿no?, que tienen nuestros pueblos andinos. No voy a entrar en detalle de las Ulisayas y Nisayas, pero su ruptura además con la racionalización abre las posibilidades de valorar positivamente lo sentipensante. Lo había escrito antes de escucharles esta tarde, pero veo que todo va fluyendo en el mismo sentido, ¿no? Estamos en esos análisis. Su ruptura con la racionalidad abre las posibilidades de valorar positivamente lo sentipensante con lo que se trabaja en el mundo andino. Morán dice que una racionalidad abierta, porque todavía no deja de, se resiste a dejar la racionalidad y la razón, ¿no? Es una cosa que ocurre, no voy a abundar ahorita, pero en muchos espacios. Pero dice que era una racionalidad abierta y compleja, y se define por oposición a la racionalización. Entonces va a diferenciar la racionalidad abierta y compleja a la racionalización y conlleva el diálogo con lo irracional e irracionalizable, además del reconocimiento de su propia incompletitud. Dicho de otro modo, yo creo que estaría reconociendo el mundo mágico encantado, palabra de Hans von Berman, que es la concepción del mundo animado que compartimos por estas tierras. Ahí concluye, muchas gracias. Y luego el diálogo. Entonces ahora pasamos a la ponencia de Matilde Núñez, que se llama Contra el progreso, ecosocialismo y decrecimiento en el pensamiento de Manuel Sacristán. Matilde es estudiante del doctorado del CIDES y es miembro del grupo organizador Ajara. Adelante, por favor. Gracias, Luis. Bueno, buenas tardes. Como ya ha dicho Luis, yo voy a venir a presentarles el pensamiento de Manuel Sacristán. Igual confieso como Araceli que ha sido parte de una repartición que nos hemos hecho para llenar los vacíos y que queden conmemorados todos los autores que habíamos elegido. Y justamente como esta era la mesa conmemorativa, el trabajo que estoy haciendo va a ser más justamente conmemorativo. En este caso no es un planteamiento personal, sino que quiero dar a conocer algunos fundamentos del pensamiento de Sacristán que me parecen muy actuales y sobre todo me llama la atención que sea un filósofo tan desconocido. Creo que muy poca gente lo conoce pese a su relevancia actual. Y voy a empezar justamente como le he puesto en el título Contra el progreso, a dar algunos datos sobre los resultados del progreso, ¿no? De los últimos 250 años, ¿no? Desde 1750, por ejemplo, se ha casi duplicado la concentración de CO2 en la Tierra, ¿no? Es un incremento más rápido que se ha dado en al menos 2 millones de años. Aparte de eso, ha habido una explosión demográfica terrible, que desde 1750 hasta hoy la población humana se ha multiplicado por 10. Éramos 800 millones y hoy somos más de 8.000 millones. Ha habido una disrupción del ciclo del nitrógeno y el fósforo. Es decir, hasta 1900 se podría decir que más o menos los ecosistemas del mundo estaban equilibrados y hoy la humanidad, como humanidad, produce más nitrógeno reactivo que todos los procesos naturales combinados, generando decenas, centenas de zonas muertas y el colapso de ecosistemas acuáticos que además suelen ser los más desvalorados pese a que son los más importantes, es decir, el bosque de coral sostiene más la vida en la tierra que todos los bosques tropicales juntos y pese a eso mandamos literalmente toda nuestra mierda al agua. Hay una deforestación a gran escala, desde 1850, ya no 200 años, sino en los últimos 100 años se ha perdido la mitad de los bosques del planeta. La ganadería ha terminado ocupando el 78% de toda la tierra agrícola, cuando antes ocupaba menos del 20%. Hoy en día se sacrifican más de 80.000 millones de animales terrestres, billones de peces, trillones de crustáceos y
cuatrillones de insectos para esta producción ganadera sobre todo. La pesca se ha transformado, no existía en esos años la pesca industrial, mientras que hoy en día el 90% de las poblaciones de peces están amenazadas. El océano está acidificado, estamos presenciando la sexta extinción masiva, más del 60% de las especies de vertebrados están en peligro de extinción, si no ya extintos. Para ver algún dato más así interesante, se ha perdido el 30% de los glaciares en estos últimos 200 años. Y algo preocupante también, antes de 1850 no existía el plástico. Entonces no existían los microplásticos, no existían tampoco los pesticidas sintéticos, no existían los metales pesados industriales y no existía la contaminación química. Hoy en día hay más de 350.000 compuestos químicos circulando en la biosfera, y no solo eso, sino que está hasta en nuestros cerebros, y es una de las principales causas de demencia en la actualidad. Entonces creo que es algo que realmente no podemos decir que no nos importa, porque nos debería importar. En términos de cambios irreversibles que se han dado, digamos, hemos alterado el ciclo de carbono, el ciclo de nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo del agua, los patrones climáticos y los flujos biogeoquímicos. Entonces, eso quería dar como panorama, digamos, del contexto en el cual más o menos se puede introducir a Sacristán, ¿no? Y eso que en su época todavía no era tan grave, ¿no? Él escribe más o menos en los 70s, y ya no les voy a leer a detalle, pero entre lo que él ha escrito y lo que nosotros estamos aquí, igual se puede hacer una cadena de montones de datos terribles y de una intensificación de esto que ya venía viendo en su época, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención que, teniendo todos estos datos, todavía tengamos que estar hablando de la importancia de tomar en cuenta la ecología en cualquier proyecto de emancipación. Es decir, es evidente que si no existe un planeta en el cual vivamos, no vamos a tener por qué luchar. Entonces debería ser como obvio, pero para mi sorpresa, hasta hoy sigue siendo no obvio. Seguimos teniendo un montón de marxistas clásicos que no lo toman en cuenta. Entonces por eso traigo a colación a Manuel Sacristán, ¿no? Manuel Sacristán ha sido un intelectual muy interesante, español. Es considerado actualmente uno de los filósofos más importantes del siglo XX en España. Recién se lo está retomando, digamos. Se cumplen 100 años de su nacimiento ahora y 40 de su muerte, a diferencia de Morán, que sí vivió, más bien Sacristán vivió poquito, ¿no? 59 años. Fue formado en lógica, matemática y filosofía de la ciencia en Alemania, y tenía ya un espacio para haberse dedicado allí a dar clases, pero él decidió volver a España, a Barcelona, aunque él nació en Madrid, pero vivió en Barcelona la mayoría de su vida, para participar en la resistencia antifranquista, ¿no? Y esto es algo importante porque algo que caracteriza el pensamiento de Sacristán y que ha sido la inspiración de muchos de los autores actuales que yo admiro mucho, como Jorge Friedman y otros, es justamente que no solamente era un filósofo típico o académico típico que hablaba mucho y hacía poco, sino que era una persona realmente comprometida con lo que pensaba, ¿no? Entonces vuelve para meterse en la resistencia antifranquista y además se afilia al Partido Comunista, desde donde participó desde la clandestinidad, y esto le costó incluso tener muchos problemas económicos personales porque lo botaron de la universidad a raíz de ser antifranquista, ¿no? Entonces, como se dice, no era un intelectual cómodo, sino un intelectual militante, que yo creo que debería ser casi una obligación, pero no lo es. Era muy crítico, era un marxista del Partido Comunista y todo, pero era muy crítico con el estalinismo y con el productivismo soviético y con el autorismo de la URSS, y a diferencia de muchos marxistas sí incorporaba muchos aspectos de la crítica anarquista del momento, sobre todo en relación al valor de la autonomía, la desconfianza hacia el Estado, la necesidad de la coherencia entre los medios y los fines, y la importancia de las comunidades autogestionadas, ¿no? A raíz de esta expulsión de la universidad, para sobrevivir, él se tiene que dedicar a ser traductor, y en ese sentido, aparte de la importancia de lo que ya les voy a decir de su propuesta teórica, fue muy importante para la difusión del marxismo en toda la habla hispana, ¿no? Tradució a Marx, tradució a Gramsci, tradució a Lukács, tradució a Adorno. Entonces ayudó mucho a la difusión del marxismo en España y en habla hispana en general.
En la década de los 70 fundó, junto a su compañera, que ahorita no me acuerdo el nombre, y Fernández Güey, que es otro autor conocido en España, fundó la revista Mientras Tanto. Y lo interesante de esta revista es que esta revista se puede considerar una de las pioneras, digamos, de la discusión del ecosocialismo, aunque el término no existía, es decir, el término del ecosocialismo es algo más actual, pero sin embargo en esta revista justamente ya se viene discutiendo temas. El objetivo, digamos, de esta revista era repensar el socialismo, pero a la luz de nuevos problemas del mundo contemporáneo, ¿no? Saliendo de esa tendencia a encasillarse en Marx, así en lo que él ha dicho y todo. Él dice, no, lo más fiel a Marx es más bien analizar a la luz de los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, la portada misma de esta revista tenía 4 colores representando esto, ¿no? Rojo por el movimiento obrero, verde por el ecologismo, violeta por el feminismo y blanco por el pacifismo. En esta revista es donde se publican muchos textos que terminan siendo decisivos y, como digo, que inspiran hasta hoy a muchos a pensar. Entre ellos, algunos importantes como la polémica sobre el crecimiento. La polémica sobre el crecimiento tiene 2 caras, y especialmente algunos atisbos político-ecológicos de Marx. Ese tema del ecologismo en Marx probablemente hoy es ya como más común, el texto de Bellamy Foster y demás, pero hasta hace poco, sorprendentemente, no era algo que se toque mucho. Entonces ahí está la novedad, digamos, de Sacristán, y esta revista se convierte en una especie de laboratorio para pensar el ecosocialismo, como digo, antes de que exista esta palabra. Entonces, lo que él plantea es que la crisis ecológica tiene que ser un nuevo eje realmente del pensamiento crítico, y que es ineludible, por esto que les decía, o sea, aunque él es marxista y está muy firme con el tema de que el sujeto revolucionario y la clase obrera y todo, él dice, no, nada de esto importa, digamos, si no consideramos el tema ecológico, porque no nos va a servir, lo que les decía, ¿no? De nada pensar nada si no tenemos dónde habitar y dónde pensar. Entonces, si agotamos el planeta, dice él, no hay proyecto emancipatorio posible, ¿no? Y en ese sentido él dice que la operación del agente revolucionario tendrá que describirse de un modo mucho menos fáustico y más inspirado en normas de conducta de tradición arcaica, tan arcaica que se puede resumir en una de las sentencias de Delfos, de nada en demasía, ¿no? Y es eso lo que quiero aquí como juntar un poco, porque no solo da una introducción al ecosocialismo, que como digo es más actual, digamos, esta conjunción del pensamiento marxista tomando en cuenta estos factores ecológicos ineludibles, sino que además da cuenta él de la necesidad de frenar el progreso, ¿no? O sea, de frenar el productivismo, y dando así lugar a ideas de algo que igual hoy ya es más común, pero que en su momento ni se discutía, que es el decrecimiento, ¿no? O sea, es decir, concuerdo además en ese sentido con el autor, no podemos hablar de ecosocialismo o de ecologismo, llamémosle ya sin socialismo, de cualquier forma de ecologismo, sin decrecimiento. Es esa idea de muchos ecologistas que más o menos plantean que vamos a salir de la debacle y de la crisis climática dentro de las propias soluciones del capitalismo que la provoca, y que el capitalismo va a generar alguna nueva solución a esto, y que entonces ya no vamos a gastar lo que se hace, digamos, con las vacas, ¿no? O sea, las vacas son un problema no porque esclavizamos a millones de animales y los sometemos a condiciones terribles, no, eso no importa, sino que emiten CO2, ¿no? Bueno, ni siquiera metano, que es más grave que el CO2. Entonces, la solución no es, oye, dejaremos de torturar a nuestros congéneres animales, sino les pondremos un globo, un hueco aquí para que eso agarre el metano, y luego el metano lo procesamos por una máquina, y esa máquina va a producir plástico ecológico. No sé, cosas así, son soluciones que uno ve cada día prendiendo cualquier medio clásico, digamos, ¿no? Entonces él dice, no va por ahí la solución, y tiene una crítica, un debate con un autor que planteaba esto de que, digamos, ¿de qué nos vamos a preocupar si, según este autor, para el 2000 ya íbamos a estar colonizando el espacio, ¿no? Entonces, ¿para qué nos vamos a preocupar por el planeta Tierra si podemos hacer muchos planetas Tierras y humanizarlos alrededor de la galaxia? Entonces, ¿para qué? Entonces, él da cuenta ahí que, digamos, no solamente hay que introducir el ecologismo al socialismo para que haya cualquier perspectiva, sino que para cualquier ecosocialismo serio es necesario decrecer. Ahora, este decrecimiento que él plantea
o sea, hace una crítica en ese sentido, una crítica al mito del progreso. A mí me gusta mucho, justamente Richman, retomando las ideas de Sacristán, escribe un libro que se llama Gente que no quiere ir a Marte, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso porque algo básico, y no solo es el tema de si logramos colonizar Marte, que es una idea bastante poco científica en realidad, según muchos, porque no tenemos las posibilidades físicas incluso de atravesar un viaje como ese, sino que en términos de que si lo lograríamos en términos técnicos, realmente queremos ir a Marte, digamos, porque al final lo que nos constituye como seres humanos también es el ambiente en el que vivimos. Es decir, si colonizaríamos Marte, por ejemplo, seguiríamos siendo humanos, podríamos ser humanos en ese ecosistema. Obviamente la respuesta de estos autores es que no, ¿no? Entonces él pone una pregunta muy provocadora y que sigue siendo abierta, ¿no? Y sobre todo en esta crítica que digo, porque ya sabemos, o sea, la crítica al capitalismo no la vamos a repetir, es obvio las consecuencias que estamos viviendo, lo que les he dicho al principio, pero la pregunta aquí es si eso es una crítica al capitalismo solamente o tendría que ser una crítica al socialismo también. Es decir, el socialismo se plantea como alternativa, pero el socialismo tradicional al final de cuentas igual ha sido industrialista. Por ejemplo, ahí está cosa que se dice ahora, ¿no? Estamos en el antropoceno, y algunos han dicho, no está bien decirle antropoceno, porque eso es encasillar la naturaleza humana, como si la naturaleza humana fuera por sí misma destructiva, entonces la palabra no debería ser antropoceno, sino que debería ser capitaloceno. Y yo digo, no, la palabra debería ser industrialoceno, porque aunque no sea capitalismo, si nos metemos al socialismo con la misma lógica industrial, vamos a llegar a lo mismo. Y de hecho lo que ha sucedido en lo que le llaman socialismo realmente existente, que desde mi punto de vista es capitalismo de Estado y no tienen mucho de socialismo, pero sea como sea, igual seguía teniendo el horizonte del capitalismo, y es un poco lo que Araceli también siempre cuestiona y que cuestionaba, digamos que a veces cómo podemos plantear algo nuevo si estamos programados por la propia lógica del capital en el que hemos sido creados, y creo que ese es un problema de esta propuesta socialista no tan crítica, que al final se deja llevar por el mismo horizonte que el capitalismo, ¿no? Entonces ahí plantea esta pregunta en esta crítica ya no al capitalismo sino al socialismo tradicional, digamos, que dice, en una sociedad postcapitalista debería tratar de seguir haciendo lo mismo que el capitalismo, pero mejor. Es decir, la sociedad esta postcapitalista se debería plantear seguir haciendo lo mismo que el capitalismo, pero mejor, o bien tendría clara conciencia de que habría que intentar otra cosa, perseguir otros fines con medios distintos y vivir, por lo tanto, de otra manera, ¿no? Obviamente la respuesta que él va a dar es vivir de otra manera. En términos ya, digamos, más teóricos de lo que plantea justamente dándole la vuelta a este término marxista de las fuerzas productivas que todos conocemos, Sacristán introduce la idea de que son fuerzas productivo-destructivas. En cada cosa que producimos estamos destruyendo otra cosa, ¿no? Entonces, sin embargo, Sacristán, que viene de esto de la filosofía de la ciencia y de una formación en lógica y todo, al igual que un poco como mencionabas con Morín, no renuncia, digamos, tampoco a la razón, a la racionalidad, ni plantea una crítica anticientífica. Lo que plantea es una crítica al modelo civilizatorio, y más bien lo que él plantea respecto a la ciencia es que nos guste o no nos guste, es decir, el momento en el que estamos y estas cosas terribles que he mostrado al principio son resultados de la aplicación de la ciencia de algún modo, pero por otro lado no vamos a poder salir de esto sin ciencia tampoco, digamos. Entonces no se trata simplemente de renunciar a la ciencia y criticarla, sino de cómo podemos utilizarla de una mejor manera, y es ahí donde él plantea, por eso releer a Marx desde la ecología, y retoma en esos momentos, ahora ya es muy retomado creo, pero en esos momentos tal vez no era tanto, esto del metabolismo social, ¿no? Que estaba presente en Marx, y él dice, ¿por qué si había estado tan presente en Marx? Y justamente escribe estos apuntes algunos apuntes ecológicos de Marx o algo así, retomando y dando cuenta de que en realidad sí estaban estas preocupaciones en Marx, y simplemente la mayoría de los marxistas más típicos han decidido ignorarlas. Entonces, Marx dice, ya había señalado que el capitalismo rompe el equilibrio con la naturaleza al no devolver, por ejemplo, los nutrientes al suelo y destruir las bases materiales de la vida. Y también, y por eso, tomando seriamente esto, digamos, la fractura metabólica que se está dando tiene que ser fundamental para repensar la política socialista, ¿no? También critica
como el milenarismo, que le llama él, que estuvo presente en muchos marxismos, que es la idea de que la revolución va a solucionar automáticamente todo. Y él dice, no, porque digamos, es una tarea material y también una tarea ecológica, y con la revolución no se va a resolver todo si no resolvemos estos procesos metabólicos, digamos, ¿no? Entonces dice él, un programa socialista no requiere hoy, y quizás no requirió nunca, de desarrollar las fuerzas productivo-destructivas, sino de controlarlas y desarrollarlas o frenarlas selectivamente. Y es ahí donde creo que se puede, digamos, juntar con esto que decía del decrecimiento, porque mucha gente cuando escucha la palabra de decrecimiento, incluyéndome a mí misma, al principio era como que, ay, pero es como retroceder, digamos, ¿no? Decrecer, retroceder o volver al pasado. Pero no, o sea, este decrecimiento selectivo que le llama a él no es un retorno al pasado, sino es justamente tomar decisiones más controladas, más pensadas, más reflexionadas respecto a qué se necesita más bien sí crecer y qué se necesita reducir, digamos. Entonces hay que reducir las actividades destructivas, frenar la expansión industrial, energética, militar, reorganizar la economía en equilibrio con esos límites ecológicos, porque vivimos en una biosfera finita, pero al mismo tiempo fortalecer procesos de digamos, progreso, lo que quieras llamar, todos los procesos incluso tecnológicos que beneficien al fortalecimiento de la educación, los cuidados, la cultura, la salud. Entonces no es solamente decrecer en todo, sino que hacerlo decrecer en el sentido de decrecer en estas cosas destructivas, ¿no? En cuanto a la ciencia, justamente como él no quiere, digamos, renunciar a la ciencia, lo que plantea es que hay que, digamos, si la ciencia es el denominador, hay que incrementar este numerador, que sería el numerador social, ¿no? Entonces él dice que hay dos tipos de racionalidad, una racionalidad tecnocientífica, que sería esta racionalidad, digamos, donde la ciencia es utilizada de una manera orientada al dominio, y también hay una racionalidad completa, llama él, que incluye los valores éticos, sociales y políticos. Y esta es una parte que a mí me gusta mucho, que es algo que creo que es uno de los principales problemas de la actualidad y en la academia en principal, que es la división, ¿no?, entre lo político y lo ético, digamos. Y algo que yo más retomo de Sacristán y que creo que me parece lo más importante es justamente que él habla de todo esto, de juntar lo académico y lo político con lo ético, y que en realidad la política es solo una ética pública, ¿no? Y por lo tanto llama a una conversión personal, y es una parte tal vez a mí más me gusta, la más profunda, digamos, que decía que sin radicalidad moral, sin coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, no puede haber emancipación, ¿no? Entonces, y aquí retoma a uno de los personajes históricos que a mí me gusta mucho, que es justamente Gandhi, ¿no? Entonces, tiene una frase que dice: a estas alturas de finales del siglo XIX, uno no sabe muy bien quién ha tenido más éxito revolucionario estratégicamente hablando. Lo diré provocativamente: si la Tercera Internacional o Gandhi. Sin duda, Gandhi no ha conseguido una India artesana, pero la Tercera Internacional tampoco ha conseguido un mundo socialista. El aprovechamiento de la elección de Gandhi debería ser de verdad para potenciar a la larga políticamente los movimientos alternativos, los pequeños núcleos marginales o no tan marginales que existen, consiguiendo hacer un puente entre ellos y el grueso del movimiento obrero, al que considero de todos modos el protagonista principal. En mi opinión, esto conlleva un colorario para el militante de izquierda en general, obrero en particular, comunista más en particular: el ponerse a tejer, por así decirlo, en tener telar en casa. No se puede seguir hablando contra la contaminación y contaminando intensamente, ¿no? Entonces, Sacristán, como digo, aunque estamos hablando de los 70s, hace como 50 años, él ha muerto hace 40 ya, ya venía planteando, como digo, temas que seguimos discutiendo hasta ahora y que se siguen viendo y que luego se han desarrollado, y sobre todo quería yo poner énfasis en esta etapa de, digamos, ecosocialista y decrecentista, y cómo una está ligada a la otra. Es decir, es casi absurdo plantear un ecosocialismo basado en la fe en el progreso y en la fe en este desarrollo de las fuerzas productivas que nos va a llevar a la abundancia, ¿no? Entonces da un giro aquí en un nuevo comunismo que no está basado en la abundancia y comida para todos, sino en un comunismo que necesariamente depende de crear un nuevo sujeto, ¿no? Entonces él plantea
comunismo homostático, algo así le llama, que está vinculado a esta idea de que tenemos que ponernos límites, ¿no? Entonces propone un socialismo que reconozca límites, que sea homostático, descentralizado, democrático y ecológico, y pone en cuestión incluso estas posibilidades de alternativas verdes, como vemos hoy en día, por ejemplo, con las plantas solares. Sí, energía solar, pero son mega plantas solares que siguen dependiendo de una gestión centralizada y que siguen dependiendo de ocupar espacios y destruir territorios, o estas energía eólica que termina matando a un montón de aves, etcétera, etcétera, porque están mega concentradas. Entonces plantea que no va a haber solución en tanto igual no se descentralice, y es en ese sentido que retoma también este principio autogestionario, digamos, del anarquismo, ¿no? Su idea clave, digamos, sería que no es posible una sociedad justa si destruimos las condiciones ecológicas de la vida, es decir, cómo va a haber vida si destruimos las bases, ¿no? Entonces, creo que es muy vigente hoy el pensamiento de Manuel Sacristán, y nos deja algunas cosas elementales, ¿no? Digamos, que la crisis ecológica no es un problema más, sino que es el problema, el centro del problema para todos los que tenemos algunas otras por mucho que tengamos algunos otros centros, ¿no? Por ejemplo, yo soy animalista, mi centro de análisis todos son los animales y la explotación animal, pero estoy consciente que el tema más urgente sigue siendo el ecológico, porque ¿dónde van a vivir los animales que tanto me preocupan si nos vamos todos juntos por el tacho, digamos, ¿no? Luego, que la izquierda, si realmente quiere ser izquierda, realmente quiere ser revolucionaria, tiene que dejar de ser productivista, porque mientras lo sea está atentando contra las bases materiales de la vida. Necesitamos este decrecimiento selectivo y una reorganización de la sociedad. La ciencia puede ser valiosa, también critica mucho estas tendencias a eliminar la ciencia del panorama, dice tampoco, o sea, están bien otras formas de conocimiento, pero la ciencia es valiosa y además la necesitamos, solo que también necesitamos una dirección más democrática y ética de la ciencia, ¿no? Y ahí plantea justamente que hay otro autor que plantea un comunismo sin crecimiento, y él le hace el prólogo y dice, me gusta mucho su idea, pero este autor se había ido un poco más hacia una propuesta más autoritaria, ¿no? Como no quiere el crecimiento todo limitado, todo. Y dice, no, tampoco se trata de eso, sino que más bien se democraticen las decisiones también sobre qué sectores de la ciencia se tienen que desarrollar o no. Es lo que yo siempre digo, ahora obviamente nadie va a estar en contra de que se desarrolle, no sé, una cura para el cáncer, ¿no? Pero de verdad lo que se está invirtiendo en el mundo para encontrar esa cura es ínfimo respecto a lo que se está invirtiendo para ver si le ponemos una cámara más al iPhone. Entonces, creo que sí son decisiones que deberían estar más democratizadas, y deberíamos decidir como sociedad que sí vale la pena investigar, porque tampoco es el conocimiento por el conocimiento, no es que valga la pena investigar todo en una biosfera finita donde utilizamos recursos en cada proceso de investigación, digamos, ¿no? La transformación, por lo tanto, también es personal, no solo se trata de transformar el Estado, porque si no nos transformamos nosotros, no vamos, o sea, aunque ese Estado se transforme, no va a cuadrar, digamos. Y me hace un poco recuerdo a la exposición del otro día con Fanon, que justamente decía Luis, o sea, hay que construir un nuevo sujeto, digamos, ¿no? Si no se construye un nuevo sujeto, no va a haber un sujeto que vaya con esa revolución en el ámbito del Estado o general. Y en ese sentido, para construir este nuevo sujeto, tenemos que cambiarnos a nosotros mismos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, para él, digamos, solo una alianza entre el ecologismo, el feminismo, el pacifismo y el movimiento obrero puede dar las soluciones al siglo XXI. Por supuesto, ahora podríamos incluir ahí más luchas todavía, pero creo que con pacifismo igual se incluyen bastantes, ¿no? Porque cualquier sociedad pacífica tiene que ser una sociedad plural, diversa, que incluya a los animales, a las disidencias, a los discapacitados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso en base, digamos, yo quería presentar sobre este autor. Me parece que para todos los que sobre todo están más metidos en el marxismo y en la teoría marxista, sí valdría la pena leerlo, retomarlo un poco para, no sé, imbuirnos en estos inicios del pensamiento ecosocialista y decrecentista. Bueno, por último, vamos a tener la ponencia de Edwin Choque, Poemas sin maquillaje y reflectores de Ernesto Cardenal, oración por monjas. Edwin también es alumno del doctorado del CILES, miembro del grupo organizador Ajara, es también fotógrafo, camarógrafo del evento,
igual que Araceli y Matilde, son miembros del grupo mediático, por así decir, que ha hecho posible el encuentro. Te escuchamos, Rafael. Gracias, Luis. Buenas noches a todas y todos. Bueno, yo me voy a referir a Ernesto Cardenal. Y bueno, a diferencia de los demás autores que ha habido los anteriores días, Ernesto Cardenal no es un teórico, ¿no?, en esos términos que plantea términos analíticos, sino que él es un poeta. Pero al ser poeta es un sacerdote, pero también es un revolucionario. Entonces, el día de hoy tal vez lo que yo quería era compartir esta idea de cómo yo también exploro la obra de Ernesto Cardenal y un poquito a dónde llego, y es lo que les quiero, digamos, incentivar también, y sobre todo invitar a la lectura nuevamente del autor, ¿no? Yo personalmente no lo conocía, pero la idea y esta aventura de sumergirse a buscar su nombre, quién era, su primera obra y otros aspectos más es lo que me lleva a lo que a continuación voy a presentar. Entonces, tiene una obra muy amplia poéticamente Ernesto Cardenal, ¿no? Y por términos del tiempo y de la exposición yo encontré un poema que me ayudó a conectar a otros aspectos que fui un poquito escribiendo y repensando para hacer esta exposición. Muy bien, entonces, gracias, Araceli. Bueno, este relato iniciaría de la siguiente forma, ¿no? El 4 de agosto las noticias y los periódicos en 1962 nos hablan de la muerte de Marilyn Monroe, ¿no?, que es una actriz estadounidense que también seguro muchos y muchas le hemos escuchado de ella, porque es un personaje muy, ¿cómo les diría? Es un personaje que tiene varias, o teje muchas situaciones que él la refleja también Ernesto Cardenal por lo siguiente. En esta relación, ahí está nuevamente la fotografía de Marilyn Monroe, una actriz estadounidense considerada un símbolo sexual en su momento, y en esto que se ha denominado como la época dorada del cine. Y ahí es donde ingresa Ernesto Cardenal, ¿no? Ernesto Cardenal escribe en esta misma fecha, ¿no?, de 1962, un poema al cual titula Oración por Marilyn Monroe, y publica este libro el 65 junto a otros poemas, y es aquello que me ha llevado a desarrollar, digamos, mediante a ciertos fragmentos de Ernesto Cardenal, lo que él quería decir, digamos, ¿no? Entonces, no sé si Araceli puedes darle un clic donde está esa voz, si se puede. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre. Pero tú conoces su verdadero nombre, el de la Vanita violada a los 9 años, y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar, y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola. En este fragmento inicial, bueno, ahí para quienes no lo conocen, es Ernesto Cardenal, quien nos acompañó hasta el 2020, cumplió 95 años, porque él nació en 1925, entonces su trayectoria es amplia poéticamente, y cómo él también forma parte de una manera práctica de lo que hemos escuchado de los otros autores, ¿no? Esta idea de cómo él también es militante, también es político, pero también es sacerdote. El siguiente, por favor. Entonces, él lo que nos cuenta, Ernesto Cardenal, en los documentales, que hay bastantes en YouTube, él dice: cuando yo estaba pasando el seminario para ser sacerdote, es que uno de quienes era su facilitador señala que Marilyn Monroe ha muerto. Y dice, yo me sentí conmovido. Entonces, a raíz de esa forma es que me inspiré y escribí ese poema. Entonces, ahí está la idea de cómo él pone ciertos reflectores
en la parte inicial del poema dice, digamos, las situaciones que vivió Marilyn Monroe en el tema de la orfandad que tenía, y cómo ella también pasó por este tema de una producción, ¿no? que la volvió objeto en ese sentido, y que formó parte de, más adelante nos dirá, de una superproducción colosal, que lo dice también en el poema. Entonces yo quiero referirme en un primer aspecto a algunos elementos del poeta, y en una segunda idea hablar de esta superproducción colosal que nos habla para tocar ciertos aspectos de lo que él decía sobre Marilyn Monroe. Y aquí, bueno, he colocado las portadas de los libros de Cardenal, que son bastantes y todavía son algunos que he encontrado porque hay muchos otros que tampoco están en la red. Entonces, él inicia con la hora cero en 1957, donde nos establece que el tema de una poesía crítica, el tema de una poesía de protesta, algunos lo llaman, con el tema de las dictaduras que estaban ocurriendo en Centroamérica. Cada uno de estos textos también expresa su propia trayectoria de él, dónde viajó, dónde se formó, dónde estaba en sí formándose para ser sacerdote, y cómo en un otro momento vuelve, digamos, y tiene la idea de la revolución, y después posteriormente se une al Frente Sandinista de Liberación Nacional. El siguiente, por favor. Entonces, por favor, uno antes. En este tema de salmos, lo que nos van a decir algunos autores y autoras es que Ernesto Cardenal trata de reinterpretar también el tema de la religión desde su perspectiva, porque en una parte él dice el cristianismo y el marxismo son lo mismo, porque cuando le preguntan, él dice es que el principal aspecto es la justicia social. Lo que yo pienso, dice Ernesto Cardenal, es el amar al prójimo. Entonces, si la idea central es amar al prójimo, debe haber justicia social en eso, y es lo que a él le promueve toda su acción y su militancia también política. El siguiente, por favor. Y bueno, aquí está la oración por Marilyn Monroe en el 65, el Mayapán en el 68, homenaje a los indios americanos también, ¿no? Del 69, el canto nacional el 73. Bueno, aquí algunos, ¿no? Oráculos sobre Managua, tocar el cielo, vuelos de victoria, Quetzalcóatl, creo que así se pronuncia. El siguiente. Como ven, él, por ejemplo, en este canto cósmico, él establece como el origen del mundo, ¿no? Bajo esta idea de lo científico, pero también de lo espiritual. Medio que él, a través de su poesía, trata de agarrar estos dos aspectos, lo mítico, pero también la vida cotidiana, porque su lenguaje siempre es coloquial, y es algo por el cual él es conocido en su obra también. Y se menciona que es uno de los mejores poetas de Nicaragua. Por favor, el siguiente. Bueno, también escribe sobre la Revolución Perdida, el Evangelio en Solantinaime, donde es la isla donde él también vivió y compartió. Y aquí hay unos datos también importantes, digamos, en el caso de Ernesto Cardenal. Él participa de la Revolución de Abril de 1954 contra Somoza, ¿no? Él estaba convencido de que debía ser partícipe y no solamente un espectador. Posteriormente, él, como les había mencionado, se une al Frente Sandinista de Liberación Nacional, con lo cual, cuando logran el triunfo, él es el ministro de Cultura. Y a través de este Ministerio de Cultura, él lleva adelante talleres de poesía. Es decir, él acerca por así decirlo, esta herramienta, y lo lleva adelante mediante a lo que revise una política de alfabetización que fue muy exitosa, que posteriormente lo establecen en unos centros de niños con cáncer en el mismo Nicaragua, que también sacan unos libros donde él hace el prólogo también. Por favor, ahora en el... Señor, en este mundo contaminado de pecados y radioactividad,
tú no culparás tan solo a una empleadita de tienda, que como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine y su sueño fue realidad, pero como la realidad del Technicolor. Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos, el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo. Perdónala al Señor y perdónanos a nosotros por nuestra 20th Century, por esta colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. Para la tristeza de no ser santos, se le recomendó el psicoanálisis. Lo que nos señala Ernesto Cardenal en este segundo fragmento de la oración por Marilyn Monroe es cómo ella tenía un sueño, y para esa época, ¿no? Porque hay que leerlo en el contexto del cual él ha escrito, es que ya hay una amplia producción colosal de una industria cinematográfica. Entonces él hace mención a esta industria, ¿no? Y cómo ella, en ese afán de ese sueño, se establecen en una serie de condiciones, digamos, que por eso dice, habla de la 20th Century como una de las principales empresas. Y es muy interesante cuando yo busqué algunos datos de esta industria cinematográfica, que inicia desde los 1880, algo por ahí, con William Fox, donde a partir de 1904 se va estableciendo, ¿no?, en Estados Unidos toda una serie de empresas, y ahí está el inicio, y cada una de estas empresas cinematográficas estaba en el tema de la competencia, de la tecnología, y también en el tema del registro de los patentes, ¿no? Entonces hay un tema de economía muy fuerte, de implementación. William Fox inicia con 500 salas, así aparece el dato en un documental, y es una persona que exhibe películas, por así decirlo. ¿Qué dato interesante parece allí? Que al tener, digamos, 500 salas, absorbe a los independientes. Entonces, si tú querías presentar algo, pues tenías que usar una de sus salas. Eran como intermediarios, ¿no? Pero para posteriormente a ser exhibidor, ya hay la idea de ser productor. Y es ahí donde hay un mayor movimiento económico de implementación para constituirse como un imperio cinematográfico. El siguiente, por favor. Entonces, Ernesto Cardenal ahí se refiere, ¿no?, a esta superproductora colosal de las industrias cinematográficas, y cómo se van territorializando en lo que ya se denomina Hollywood, ¿no? Todas estas industrias, todas estas empresas, la idea de competencia, de quién tiene, digamos, los medios y los aparatos productivos y tecnológicos para estar mucho más adelante del otro y generar nuevas formas de riqueza. Entonces, por los si no me equivoco, por los 1918 es que la 20th Century hace su primera grabación con sonido, porque como que esa era su meta, ¿no? Ya que tenga un sonido sincronizado, que ya no sea solo un cine mudo, y obviamente lo que dice también Ernesto Cardenal, ¿no?, el Technicolor, cuando ya se van sumando a estas nuevas producciones. Entonces, tanto la 20th Century como Metro-Goldwyn-Mayer y Universal Films eran como los principales, por así decirlo. Estaban como que a la competencia y a la pesca de quién genera mayor y se consolida frente a las otras, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que acontece también? Que William Fox, durante todo un periodo hasta los 1920, establece una forma de cine que posteriormente se suman a otras en 1935 y forman toda una corporación, es decir, para ser más fuerte y tener mayor riqueza. Pero ¿qué es lo que se ofrece, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que se va generando en estos escenarios? El tema que nos decían, por ejemplo, Adorno y Horkheimer en 1947 con una industria cultural.
no solamente el tema es económico, sino hay un tema de cómo se va haciendo un fetichismo de las mercancías bajo un tema de dominio de estos valores y de intercambio. Aquí también Marcuse nos hablaba de esta sociedad tecnológica, ¿no? De la tecnología como un aparato, como un motor, y evidentemente para establecer cierto dominio social, económico, político también. Krakauer nos está hablando de cómo el cine nos empieza a reflejar la vida urbana moderna también. Entonces, ¿qué es lo que aparece ahí? Ciertos estereotipos y modelos individuales que respondan a estándares prefabricados. Y aquí encontraba un dato bien interesante que ella, por ejemplo, Teda Vara, es como una de las principales que aparece, si no me equivoco, entre 1904, como una de las íconos en la producción del cine mudo. Entonces, en Teda Vara hacen como un mito, ¿no? Sus primeras películas son como El Pecado, lo vamos a ver al otro, su portada, pero construyen un mito con ella, ¿no? Está ahí Salomé, incluso ella es una migrante en Estados Unidos, pero después con el mito que crean que ella es egipcia, que su papá es francés, entonces se vuelve un tema vendible que les lleva para ese momento a tener 1 millón, digamos, de ganancia. El siguiente. Entonces aquí está Teda Vara, ¿no? Cambia el nombre, se produce y llega a ser vendible o comerciable. Y ahí volvemos a como que dar otro pasito al tema de Marilyn Monroe, ¿no? Al tema que nos está señalando Ernesto Cardenal. Entonces yo medio que me fui atrás para ir entendiendo a qué se refería él y cómo la 20th Century a partir del 35 se forma en una gran corporación. Teda Vara se retira, dice, en los 1919 o 1920, o sea, dice hasta aquí más. Entonces, por así decirlo, su mega estrella desaparece, entonces tienen que buscar otros. Y más, a partir de los años 40 y un poco más, aparece Marilyn Monroe con toda una percepción, digamos, de lograr hacer por así decirlo, una actriz, una estrella en el campo del cine como tal. Entonces, lo que Ernesto Cardenal nos dice, Marilyn Monroe era un hombre, ¿no?, que junto con ella como una producción, pero su nombre era otro, y su nombre era Norma Jean, ¿no? En el 53, bueno, antes del 53, Marilyn Monroe establece una serie de, ¿qué se podría decir?, de intentos por llegar a ser parte y ser una estrella, ¿no?, bajo ese tema de sueño que señala Ernesto Cardenal. Y en el 48 hace unas fotografías por una cierta necesidad, porque hace fotografías para un calendario y hace unas donde está desnuda y donde le pagan $50, ¿no? El 53 llega a su momento, digamos, y colocan ahí como 3 películas principales para ella. El tema de Niágara, el tema de los caballeros las prefieren rubias y el tema de cómo casarse con un hombre millonario. Entonces, ¿cómo se va construyendo ahí a Marilyn Monroe en el sentido de una rubia tonta? Eso es lo que sale en los documentales y en los escritos. Y llega a ser como decir, ese ícono sexual erótico del cine, ¿no? Porque estas son un ejemplo de 3. Ella hizo muchas más películas, fue modelo, y por favor, uno más. Y es ahí donde el mismo 53, que es su año así de cúspide, por así decirlo, que le costó bastante, donde se publica sus fotos al desnudo en el primer número de la revista de Playboy, que fue sin su consentimiento, digamos, ¿no? El fotógrafo que sacó en su momento lo vende al dueño de Playboy en $500. Algunos pensaban que eso iba a truncar toda su carrera, pero el momento en que la entrevistan a ella dice que lo hizo porque necesitaba dinero. Entonces esa honestidad y esa sinceridad más bien eleva mucho más su carrera. Y aquí, en esta foto,
quería señalar lo siguiente. Tal vez todos conocemos, si hacemos una línea imaginaria, la parte de la izquierda que está en una película. Pero la idea también es que, como se va produciendo, digamos, el tema de Marilyn Monroe como un tema erótico, sexual, hay un consumo cultural de gusto masculino. Incluso en la revista de Playboy aparece específicamente que ese es un producto de entretenimiento para el gusto masculino. En un fragmento dice, si tú eres mujer o tía o abuela, digamos, pásale esta revista a un hombre, porque es para ellos, ¿no? Lo dice de esta forma. Entonces se va generando un consumo específicamente masculino, y esta es la foto que retrata, digamos, ¿no? Si bien nosotros podemos ver la película, pero en esta fotografía vemos que hay como 100 fotógrafos que estaban en ese entonces. Y eran fotógrafos y muchos otros que estaban como visitantes, donde ella se sentía muy incómoda. O sea, al inicio, según se conoce, ella lo hacía, le parecía interesante la escena, pero cuando ya veía bastantes rostros masculinos y con ciertos comentarios, ya llegaba un momento a incomodarse bastante, ¿no? Entonces, lo que nos quiere mostrar también Ernesto Cardenal es cómo ella pasaba por ciertos temas siendo considerada como un objeto sexual, y que muchas veces no se veía temas, digamos, se veía más en el tema del mercado, de su representación y de la venta de, por así decirlo, del símbolo que ella manifestaba en ese entonces. En este sentido, es con estas frases las que termina Ernesto Cardenal. La película terminó sin el beso final. La hallaron muerta en su cama, con la mano en el teléfono, y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que dice wrong number. O como alguien que, herido por los gángsters, alarga la mano a un teléfono desconectado. Señor, quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, contesta tú el teléfono. Algo que resalta Ernesto Cardenal en la oración por Marilyn Monroe es el tema de la soledad que estaba presente en ella, ¿no? Pese a todo el tema de los reflectores, de los maquillajes que la aportaba. Entonces Ernesto Cardenal trata de ver a la persona, su nombre y las situaciones que le acontecía, y evidentemente cómo fallece, digamos, ¿no? En el tema de una sobredosis, y cómo en lo que se comenta estaba sujetando el teléfono. Y en la parte donde ella dice, ¿no? Contesta tú el teléfono, refiriéndose a Dios. Otro aspecto que quería mencionar, digamos, ya para ir terminando, es el tema que Rosa Cobo decía, que a veces como la ficción y estos medios, el cine y la televisión, construye también realidades. Se emite como horizontes también. Y en este caso, un tema evidente, un tema de economía, ¿no? Pero también de cómo se traduce estas concepciones patriarcales, y aparecen también como horizontes. Y también me ponía a pensar en este tema de la construcción femenina, pero también en la construcción masculina, ¿no? Si había un Elvis Presley, después pasa a ser también un John Travolta, con el tema de la música, de la moda, y se convierte en esa idea de los íconos a igualar o a imitar o a tratar de parecer. Entonces, yo creo que, bueno, por el momento ahí me quedaría. Gracias. Ha habido 3 exposiciones bien interesantes, así que creo que hay material para que pasemos al diálogo, comentarios.
creo que pocos hemos estado en todo el encuentro, pero yo me permito decir, habiendo estado, que esta es mi mesa favorita. Ha sido muy, muy linda. Creo que algo que rescato desde los tres es lo fácilmente entendibles que eran las ponencias, ¿no? No había muchos adornos superfluos en las palabras y creo que cualquiera hubiera podido entender los mensajes y los importantes mensajes que transmitían. Me encantó también esta forma como plural de ver las disciplinas, ¿no? Y no sé, me hace reflexionar sobre a dónde quiero ir, qué quiero hacer, porque digamos yo estaba un poco encerrado, tal vez seguir estudiando, pero seguir estudiando qué y cómo, ¿no? Creo que es la pregunta y bueno, creo que algo que resalto de la mesa es el tema de la coherencia también, ¿no? que muestra y cómo se vuelve importante para el quehacer de los tres. Y sí, bueno, les agradezco. Adelante. Sí, sobre Ernesto Cardenal, me parece interesante esto que plantea en una parte de su poema de que el capitalismo lleva a Marilyn Monroe al pecado, ¿no? O sea, como que su subjetividad marcada por la industria del cine la lleva al pecado, y me ponía a pensar si también Ernesto Cardenal piensa la acción revolucionaria, digamos, o la acción contra el capitalismo como una expresión igual espiritual cristiana o de alguna forma anclada, digamos, estas dos ideas. Ya. Bueno, Ernesto Cardenal en una entrevista, él era revolucionario y participa, como les he dicho, de la revolución sandinista, es decir, él forma parte de... Y le preguntan esto, lo que tú dices, o ser cristiano o ser marxista, y él dice, yo tuve 2 bautizos, dice él. Mi primer bautizo es cuando sentí la voluntad de Dios, dice. Ese fue mi primero, dice. El segundo es cuando llegué a Cuba, dice, porque ahí sentí lo que es la revolución. Y en ese sentido pensé, él decía, que yo debo amar a mi prójimo. Y si debo amar a mi prójimo, el Cristo que yo creo es muy distinto al Cristo, ¿no?, que te plantea otras cosas. Entonces él dice, ese es el principio, y el principio es la justicia social. Y si debo formar parte de, ¿no?, y ser militantes, porque eso es lo justo. Y bueno, eso le costó a Ernesto Cardenal, ¿no?, porque cuando visita a Juan Pablo II en Nicaragua le da una reprimenda. Hasta hay videos donde él se arrodilla y a partir de ahí no puede hacer misas. Vuelve a dar misas el 2014 cuando el Papa Francisco le levanta eso, ¿no? Pero Juan Pablo II lo castiga totalmente y le dice que él no puede estar con sus ideas socialistas, ¿no? Pero él está muy convencido en decir, el Cristo en el que yo creo es de justicia social y por eso debo ser parte de él. Yo quisiera preguntarles algo. Me gustó mucho esto de, a partir de la poesía, revisar parte de la historia socioeconómica, digamos, ¿no? Y también volver a la poesía. O sea, no leer solo la poesía como crítica literaria, digamos, ¿no? Y me gustó mucho la presentación formal, ¿no? Y en la beta de Gabriel, ¿te llamas, no? Gabriel, quería preguntarle lo siguiente. Primero, estoy de acuerdo con él en que las exposiciones han sido muy claras, entonces, más que pedir una explicación, les consultaría su opinión en el siguiente sentido. Se nota que en la escritura y exposición son autores con los que se sienten afines, ¿no? No es solo una exposición más académica, digamos,
digamos, ¿no? Sobre X autores. Entonces, mi pregunta va en el siguiente sentido. Si es que el escribir una ponencia sobre alguien, como los que han escogido, o cómo los afecta subjetivamente, ¿no? O sea, si lo incorporan o qué ponen de ustedes, qué incorporan, eso. No sé si me expliqué. No fui tan claro con ustedes. ¿Puedes empezar? Sí. Sí, no. A ver. Yo creo, bueno, me pesco un poco de curva, pero creo que encuentro sí cierta identificación. Yo a veces, no sé si escribo poesía, pero a veces intento. Lo que salga, no sé. Al igual que también me gusta hacer crónicas. Cuando leí a Pedro Lemebel, es un autor que me encantó, porque él en una entrevista decía, yo hacía cuentos, él dice. Y un momento, porque él era chileno, él dice, miré mi realidad y no podía estar ajeno a mi realidad y empecé a escribir crónicas. Así. Y la forma en que él escribe crónicas también tiene una forma bien poética, que me gusta bastante. En el caso de Ernesto Cardenal tiene una poesía coloquial, que es muy, me parece muy clara en cómo desarrolla sus ideas, y eso es lo que me agradó bastante. Y cuando leí la oración por Marilyn Monroe, sentí ese momento que podía conectar, digamos, a temas, digamos, del gusto masculino, de la industria cultural, que eran como algunos temas previos que había explorado en esa forma. Y a medida que he ido leyendo más sus poemas, pues me ha ido gustando, aunque no hay todos sus textos en digital, pero los que conseguí. Hay uno último que habla incluso sobre el celular, donde señala, ¿no?, que prácticamente dice que como ahora estamos muy concentrados en quién nos llama, quién nos escribe, pero de fondo hay problemas más reales, digamos, como niños con hambre, digamos, ¿no? Entonces, en ese escenario lo que un poco me gustó, conecté con algunas experiencias de cómo veía eso y traté de conectar, digamos, lo que él me decía en su poesía. Bueno, a mí sinceramente me ha gustado mucho explorar Sacristán, porque es un autor que más bien lo tenía muy presente, porque no lo había leído a él directamente, pero muchos de los acercamientos que yo había tenido eran a partir de justamente Jorge Richman que he mencionado, y otros autores españoles, y que lo mencionan mucho a Sacristán. Entonces yo tenía como la sombra de Sacristán persiguiéndome conozco algo sobre su obra porque lo han mencionado, pero nunca lo había leído a él directamente. Y sí me ha gustado mucho y concuerdo, digamos, y me gusta un poco encontrar, y un poco igual reniego, ¿no? Digo, seguimos pensando y han pasado 40 años, 50 años de lo que él escribía y seguimos como que lo mismo, tenemos que seguir repitiendo lo mismo y cosas que yo creía que eran novedosas cuando he empezado, digamos, en esto de explorar, no sé, pues socialismo, ecologismo, etcétera, etcétera, cosas que yo creía novedosas. Ahora que recién estoy leyendo esto, me encuentro con que aquí ya está escrito, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué venimos haciendo 50 años? Así como que teniendo que repetir, ¿no? Entonces, y sí hay me ha gustado, como digo, concuerdo mucho, he llegado a concordar mucho y simplemente me nutre más en una vía que yo ya venía explorando, ¿no? Digamos, el anticapitalismo, el ecologismo, retomo, o sea, realmente creo que está en él una cosa que yo tengo muy presente, que es esto de que no se puede hacer una lucha ecologista que no sea anticapitalista, es decir, y tampoco se puede hacer una lucha de un cambio sistémico emancipatorio sin ser ecologista, feminista, pacifista, animalista. Es decir, están juntas todas las luchas, es decir, no deberíamos tener que elegir entre una cosa y la otra. Es un poco lo que igual hace rato decías, ¿no? Nuestros grupos feministas también son los mismos que están peleando por la Constitución, es decir, que somos las mismas personas, creo que estamos interesadas por la emancipación en general, digamos, entonces no deberían ser temas separados y en ese sentido sí me ha gustado mucho. Lo voy a, creo, tomar ahora al autor y ha sido sí una experiencia en lo personal, por eso subjetivamente muy bonita, me acerca a temas que converso con mi papá,
que vengo leyendo hace tiempo y en ese sentido, sí, pues me ha gustado. Creo que además me gusta mucho que hay un tema que suele ser desdeñado desde la alta cultura académica, que es justamente este tema un poco del pacifismo y Gandhi, y se lo ve como algo bien, como cuando se habla de utopía, ¿no? Digamos, no es utópico, es así, Gandhi, digamos. Entonces me ha gustado también, después de mucho tiempo, leer a un autor que lo retome, porque a mí me encanta Gandhi, ¿no? Con todas las críticas que se le puede hacer, pero siempre me ha gustado como ejemplo de la coherencia justamente que busco y que reniego de no verla lo suficiente entre lo que hablamos aquí y lo que hacemos y la forma en la que vivimos, ¿no? Y también quería agradecerte, Gabriel, por haber notado esto del lenguaje simple, porque también no es algo que yo lo haga como sin querer, sino que creo que estos espacios, todos los espacios y escribir, o sea, el trabajo de los intelectuales no es volver más difícil las cosas, no es solo pensar en complejo, es obviamente comprender la complejidad, pensar en complejo, pero ponerlo en un lenguaje que puedan casi todos, o sea, que sea simple de entender, porque si no, no sirve, ¿no? Entonces agradezco que lo hayas notado y que bien que te haya gustado esa simplicidad, seguro por eso, porque si lees a Sacristán obviamente es mucho más complejo de lo que yo lo he expuesto aquí, no habla de Hegel, de por qué el error del marxismo viene de la dialéctica hegeliana, de la negación de... Sí, pero si yo me tomo el tiempo aquí de intentar explicar eso, tendría que empezar por Hegel y explicar eso y todo, y no considero que sea el objetivo, digamos, ¿no? Bueno, me gusta la dinámica subjetiva y personal que tiene este espacio también, porque eso también he visto, digamos, que solamente no se ve en la academia que hablemos en primera persona, ¿no? Y nuestras experiencias íntimas, digamos, y me ha gustado. En todo caso, también lo he encontrado los otros días, ¿no? Pero, a ver, en lo personal con Morán, yo recuerdo que lo conocí, lo leí, digamos, ¿no? A Morán, a veces a principios de los 90 más o menos, con un texto que era El mito del desarrollo, ¿no? De un coloquio que hace con Cándido Méndez y demás. Pero me cayó muy bien porque yo estaba justamente en la época donde estaba el tema de la crítica de la modernidad y la posmodernidad, que todos reducían casi a lo mismo, digamos, en mi perspectiva, ¿no? De lo que yo veía ese rato. No me satisfacían porque era siempre el dilema de cómo vas a criticar una lógica de esa misma lógica, ¿no? Entonces ahí para mí siempre era un camino sin salida. O pues, al final terminabas proponiendo una modernidad más humanizada, una modernidad más comunicativa, ¿no? Pero que se quedaba en la modernidad. Esta crítica de Morán para mí me dio los vistos para poder ver que el tema era civilizacional, pues, ¿no? Entonces, salir de la modernidad no va a ser a partir de la modernidad misma, es mi perspectiva, ¿no? No va a ser con los instrumentos de la misma modernidad. Entonces, más bien, es cómo salimos. En ese momento no estaba tan presente, aunque ya estaba por algunos lugares, el pensamiento propio que tenemos a partir de nuestras culturas originarias y de modelos no modernos, modelos civilizacionales no modernos, que yo creo que todavía perviven en bastantes espacios del planeta. Y entonces ahí sí es que es eso lo que ya lo veo más elaborado en toda su propuesta y en su texto del método, ¿no? Donde lo veo mucho más sistematizado, que te da las pautas, aunque él, yo decía, lo dije un ratito cuando estaba exponiendo, no abundé, pero tampoco quiere dejar, digamos, las razones, ¿no? Es como una cosa que nos tiene ahí, y es como decir, ¿cómo rompemos con la modernidad? Porque en el fondo lo que está criticando son todos los pilares, fundamentos teóricos, ideológicos, filosóficos, epistemológicos de la modernidad. Y entonces él todavía se aferra, pero creo que es el que menos se aferra todavía a estos principios, y más bien sistematiza mucho más en su mezcla de distintas disciplinas, en su mezcla de los avances de los estudios de punta sobre la física, la química, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces por eso es que me gusta tanto. Y ahí me he sentido nuevamente, digamos, ligado a sus pensamientos
y con un tema más que no lo toqué porque era mucho, me parecía que era mucho, pero el tema de que él no plantea en ningún caso una religión de la salvación. Él lo denomina de esa manera, una religión de la salvación, al marxismo, a todas las propuestas que nos dicen, el socialismo, ¿no? Que nos vamos a salvar, digamos, ¿no? Él dice, eso ha sido pernicioso más bien para el pensamiento, para nuestra autonomía de pensamiento, para nuestra libertad de pensamiento. Dice, eso ha sido pernicioso porque siempre estamos buscando una salvación. Él más bien dice, yo soy partidario, militante de una religión de la perdición, ¿no? Entonces, y ahí me remitió un poco a ese negativismo, ¿no? Que hablaban ayer o ayer. Él dice, yo prefiero estar en el lado de la religión de la perdición porque no es algo específicamente que nos va a salvar, ¿no? Si vamos a hacer una cosa o si vamos a hacer otra cosa, la hacemos, pero no es que estamos buscando, porque claro, eso que algún momento preguntó también Luis Claros, creo que hoy día, ¿no? ¿Cómo no caes en un autoritarismo de querer salvar aquí a la gente y tu salvador, ¿no? Creo que estoy resumiendo, y caricaturizando, pero un poco esa idea. Y Morán dice, no, yo estoy en la religión de la perdición, ¿no? Ahí me alineo. Y en lo personal también creo que ahí es donde más me siento cómodo, ¿no? Por eso es peligroso. Bueno, les agradezco muchísimo a todos los expositores, a todos los que han asistido hoy y estos días. Ha sido un gusto tenerlos aquí. Al año los vamos a volver a convocar para que expongan sus ideas o vengan a dialogar con los que las presenten aquí. Así que con esto concluimos, creo que muy bien.